En 2005 comenzaban en Ucrania las protestas ciudadanas contra las medidas del gobierno que les alejaban de la órbita rusa y les acercaban al modelo europeo. Ya ven en qué ha desembocado esa situación, que se repite hoy en otra exrepública soviética, Georgia. Esta imagen de una mujer ondeando la bandera de la Unión Europea durante las protestas en la capital de Georgia es la muestra de un país donde el 85% de la población apoya formar parte de los países euroatlánticos. Además, solicitaron su adhesión hace un año, empujados por la invasión rusa de Ucrania. El presidente ucraniano comparte el deseo de los georgianos de estar en la Unión Europea y les agradeció en este discurso su apoyo. El proyecto de ley que había aprobado el Parlamento era un ejemplo de la influencia rusa, porque estaba inspirada en la aprobada por el Kremlin en 2012 para perseguir a disidentes. Estados Unidos también sigue de cerca los acontecimientos en Georgia después de las protestas. Desde allí, la presidenta de Georgia envió un mensaje apoyando a los manifestantes y partidos de la oposición. El de esta semana ha sido un capítulo más de tensión en las relaciones entre Georgia y Rusia. Desde que se disolvió la Unión Soviética en 1991, Rusia ha tenido como aliados a territorios exsoviéticos, por lo que temen que acabe anexionándolos, como ha ocurrido con Donetsk y Lugansk en Ucrania. En el caso de Georgia, estos territorios son Abjasia y Osetia del Sur. Hablamos con Sara Núñez de Prado, profesora de Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Es imposible no hacer paralelismos entre esta situación y la de Ucrania en su momento. ¿Estamos ante situaciones parecidas? Estamos ante situaciones que tienen ciertas similitudes, evidentemente, y que, creo que hay una diferencia importante, y es que en general la oposición en Georgia ha sido tradicionalmente más débil que la de Ucrania, y eso puede marcar una diferencia. Pero si hablamos de división entre lo que es los proeuropeos, los prorrusos, la idea de la Unión Europea, de la libertad, de la influencia de Rusia, etcétera, sí estamos ante situaciones bastante similares. Claro, estar cerca de Rusia no parece un negocio rentable para las exrepúblicas de la Unión Soviética, ¿verdad? Rusia acepta su independencia, pero pone muchos límites a su autonomía. Sí, la verdad es que creo que nunca ha sido rentable, porque incluso cuando eran parte de la Unión Soviética, todo lo que era la reorganización económica, etcétera, pues se hacía un poco en función de los intereses de Moscú y no de las repúblicas asociadas. Y en líneas generales, pues si estamos ante un gobernante ruso, o sea, ante Putin, que de alguna manera pues quiere reconstruir lo que a partir de la caída de la Unión Soviética se ha perdido, pues lógicamente no es un vecino cómodo, ni muchísimo menos. Otro paralelismo con Ucrania. La Unión Soviética tuvo un presidente ucraniano, Khrushchev, y otro, un secretario general del partido que ejercía, Stalin. Y otro que fue Stalin, nada menos, ¿eh? Sí, pero bueno, eso en esos momentos no tenía demasiada importancia, porque nadie pensaba que podían ser después repúblicas independientes, con lo cual daba igual de dónde fueran. Además, recuerda que uno de los grandes problemas que precisamente se ha heredado posteriormente era la movilidad poblacional, que en función de los intereses de Moscú se tenía durante la Unión Soviética. Con lo cual, en aquel momento, la nacionalidad era poco importante. Claro, las políticas de acercamiento que pueda estar haciendo Moscú hacia Georgia, para traerlos a su órbita, que no sé si la estarán haciendo o no, se ven perjudicadas sin duda por la guerra en Ucrania. Es decir, un poco el refuerzo del dicho, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ¿no? Sí, Ucrania, Georgia y Moldavia formaban un trío que eran las tres repúblicas, digamos, más independientes, por decirlo de alguna manera, más proeuropeas y con más sentido de Occidente que otras, evidentemente con realidades totalmente distintas, pero sí tienen en ese sentido su mirada puesta, por lo menos en una parte importante de la población, en Occidente, que no en Rusia. Puede tener Georgia sobre el mapa? ¿Tiene grandes recursos? ¿Está estratégicamente situada en algún cruce de caminos especialmente notable? Es importante el hecho de que muchos oleoductos y gasoductos pasan por Georgia. En cuanto a recursos naturales, no se puede equiparar, por ejemplo, con Ucrania, que Ucrania ha sido tradicionalmente el granero de Europa.
Es verdad que Georgia tiene unos niveles de agricultura altos, tiene recursos naturales, pero no al nivel. Es decir, si lo que estamos hablando es la importancia que puede tener Georgia en cuanto a recursos naturales en relación a la Unión Europea, evidentemente es bastante menor que la que en ese sentido y sobre todo por posición geoestratégica que tiene Ucrania. Ahora, es verdad que Georgia es un nudo dentro de lo que es el Cáucaso, como te digo, pues el paso de oleoductos lo hace un punto trascendente. Bueno, pues ahí está, esa fotografía que hacemos de otro punto de inestabilidad ahora mismo en ese difícil mapa de las exrepúblicas soviéticas en el Cáucaso. Sara, muchas gracias. Además ellos temen de alguna manera que se repiten los sucesos de Ucrania, tanto Moldavia como Georgia, con lo cual sí, es un grado de inestabilidad importante. Gracias, Sara, buenos días. Buenos días, gracias.